¿Tenéis planes de convertiros en ciudadanos indonesios? ¿Cuánto es el presupuesto total de la villa? Pues bueno, el terreno nos ha costado entre... Bienvenidos a un nuevo vlog, somos Beck y Evan y hoy vamos a hacer un preguntas y respuestas especial 5.000 suscriptores. Este vídeo lo hemos grabado un poco tarde y realmente ya estamos más cerca de los 6.000 que de los 5.000. Aún así, bueno, quedaba pendiente grabarlo, así que lo prometido es deuda. Gracias a todos los nuevos suscriptores que habéis llegado recientemente al canal y, por supuesto, a los que ya lleváis un tiempo también, muchísimas gracias. Os preguntamos a todos vosotros por YouTube y en Instagram. Esperamos haber recopilado todas las preguntas y no dejarnos ninguna. Y las hemos organizado entre vida en Bali y negocios en Bali, porque son como los dos grandes temas por los que nos habéis preguntado. Así que, sin más demora, vamos a ello. ¿Qué opináis de Indonesia, especialmente de la isla de Bali? Pues, ¿qué vamos a opinar? Para nosotros es nuestra segunda casa, estamos aquí por muchos motivos, nos encanta vivir aquí, sobre todo a nivel económico, y la tranquilidad que hay es increíble, y también la naturaleza. En todos lados hay campos de arroz, palmeras, y la verdad es que nos encanta. Bali yo creo que es un lugar mágico. Si le preguntas a cualquiera que haya estado aquí te va a decir esta palabra, es magia. Y vivir aquí es un privilegio realmente. Y en cuanto a Indonesia también, pues que es un lugar increíble con una diversidad impresionante de paisajes, cultura, religiones, comidas. Y hemos explorado bastante, pero la verdad es que tenemos muchas ganas de seguir investigando, tenemos un montón de islas pendientes, así que ojalá en un futuro próximo poder hacer también vlogs de viaje descubriendo nuevas islas de este hermoso país. Siguiente pregunta. ¿Qué no os gusta de Bali? Vale, yo tengo una, y es que, en mi opinión, en Bali faltan calles para poder ser andadas. Yo, que me he criado en Barcelona y estoy súper acostumbrada a andar muchísimo por la calle, es algo que aquí pues no puedo hacer porque las calles no están pensadas para ser andadas. Hay muchas motos, mucho tráfico, a veces las aceras son súper estrechas. Es como que no invita a pasear y tal, y esto a mí no me gusta. Y yo diría también el tráfico, porque sí que es verdad que yo muchas veces he bajado a Barcelona en moto, también hay tráfico porque es una gran ciudad, pero es un tráfico totalmente diferente. Exacto. Aquí es mucho más caótico, el calor no ayuda a nada cuando estás en la moto, no se siguen reglas de tráfico, así que yo diría que esto también para mí es un punto negativo. Sí. ¿En qué ciudad se vive el auténtico Bali? Bueno, de entrada os podemos decir dónde no se vive el auténtico Bali, y es en Canggu. Esta zona, en nuestra opinión, es horrorosa. Si la podéis evitar, mejor. Está muy masificada, ha perdido todo el encanto que tenía y la verdad es que no vale la pena. Para nosotros, una de las zonas donde puedes vivir el auténtico Bali es Ubud, aunque hay mucha gente que te dirá que no, porque el centro está bastante preparado para el turista, pero si puedes visitar y alojarte a 10-15 minutos del centro, puedes ver muchas tradiciones y vivir el auténtico Bali. Combina muy bien lo local con lo occidental y sin duda es una zona preciosa. Nosotros siempre decimos que vale mucho la pena empezar visitando Bali por Ubud, porque es el corazón de la isla. Y otras zonas ya más rurales y donde hay mucha esencia balinesa son Kintamani, Munduk y también Sidemen. Estas zonas ya son más hacia el interior, hacia el norte, y si las puedes incluir en tu viaje por Bali son muy recomendables. Seguimos. ¿Cómo es la vida en Bali y en Barcelona? Buah, pues súper diferente, la verdad. Barcelona es una gran ciudad y tiene pues todas las comodidades relacionadas pues con una gran urbe, y es verdad que aquí en Bali lo que notamos sobre todo es un ritmo mucho más tranquilo, más relajado. Cuando estamos en Barcelona es como que todo el mundo corre mucho, y aquí es como que nos tomamos la vida un poco más tranquilamente y no estamos tan pendientes de qué día de la semana es, sino pues que cada día es único y lo disfrutamos tal y como nos viene. En Barcelona es más como el esquema de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, fin de semana. Y con la gente, pues si quieres hacer planes, sobre todo fin de semana, por la tarde, porque todo el mundo está trabajando. Aquí es como muy diferente esto y nos gusta, porque es como más flexible. Ambas son diferentes, obviamente, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y para nosotros, idealmente, nos gustaría vivir entre los dos lugares. ¿Cuánto tiempo tenéis planeado estar en Bali? Bueno, esto está muy relacionado con lo que estabas diciendo justamente ahora. Idealmente nos gustaría estar como mitad del año en Barcelona, mitad del año en Bali. Bueno, y unos meses
de margen para poder Viajar. viajar a algún nuevo lugar, pero sí, hacer como un poco 50-50 entre Bali y Barcelona, porque nos gustan ambos y es como que necesitamos durante el año estar en ambos lugares porque hay cosas en Bali que no encontramos en Barcelona y viceversa. Así que sí, lo ideal sería estar 50-50, 50-50. casi. Más preguntitas. ¿Tenéis planes de convertiros en ciudadanos indonesios? Pues la verdad es que lo hemos estado pensando y tenemos que deciros que... No entra en nuestros planes. A ver, yo alguna vez me lo he planteado De hecho, intentarme sacarme el pasaporte de Indonesia. Lo miramos, tenemos Sí. que confesar que lo miramos, que Pero implicaba, pero no. hay un problema y es que tienes que renunciar a tu pasaporte Sí. original, donde seas. Y claro, perder el pasaporte español va a No ser nos que no. compensa. Porque aparte hoy en día el pasaporte español creo que es de los 3 más potentes del mundo, Sí. así que No. va a ser que no. Continuamos. ¿Qué opináis del té de Bali? ¿Alguna recomendación? No somos consumidores de té, así que no os podemos decir, pero sí lo somos de café y aquí en Bali el café está muy muy rico, sobre todo en la zona de Kintamani, que os comentábamos antes, ahí hay muchas plantaciones de café y en general por todo Bali hay un montón de cafeterías y sirven muy muy buen café. En cuanto al té, lo siento, pero no te podemos decir mucho. Bueno, de hecho las cafeterías que vamos normalmente a tomar café, en la carta hay té. Sí. Y el café está muy bueno, así que seguramente el té también. Deducimos que el té también, pero no lo podemos dar por seguro. Nos vais a perdonar, pero nos tenemos que mover porque hace mucho calor. Cambio de set, volvemos enseguida. Bueno, ya nos hemos reubicado, estamos un poquito más fresquitos por aquí, aunque se ha encendido el motor de la piscina y quizás oís un zumbido de fondo ahora, perdón. Pero bueno, vamos a continuar y empezamos con las preguntas relacionadas con negocios en Bali. La primera es un poco larga, dice así: ¿cómo veis con sinceridad el mercado inmobiliario en Bali? ¿Pensáis que hay burbuja? Sé que depende de la zona, pero no veis todo muy exagerado. Y comentan que están planteando hacer un proyecto inmobiliario en Bali, pero que están valorando la opción de Lombok, que aunque quizás es más arriesgada, también le ven más potencial, y que si podemos dar nuestra opinión al respecto. A ver, es verdad que el panorama inmobiliario en Bali ha experimentado una tendencia muy creciente y es inevitable pensar que en algún momento esto pueda petar. Nuestra sensación es que en 10 años ya será bastante complicado invertir en Bali, más que nada por los precios y por la escasez de terrenos. Sentimos que estamos tomando una de las últimas olas, pero sí que aún es factible, viable y una buena idea invertir en Bali, esto sin duda. Y hablando de Lombok, es cierto que tiene mucho potencial, Sí. ahora mismo no está muy explotado, aunque creemos y el feeling que nos da es que dentro de 15-20 años Lombok será un Bali 2, porque ya lo estamos viviendo. La zona sur de Lombok está bastante explotada, sobre todo toda la zona donde hay el circuito de moto. Bueno, nuestra gata quiere hablar también. Lo que decía, sobre todo la zona sur de Lombok ya está bastante explotada, sobre todo la zona donde hay el circuito de MotoGP. Sí. Así que sí, ahora mismo es una buena zona Lombok, pero ya veremos dentro de unos años la situación. ¿Qué tipo de visado tenéis y es fácil conseguirlo? Pues sí, es bastante fácil. Nosotros tenemos un visado que se llama Kitas Investor, que es el que te permite hacer proyectos en Bali y es bastante fácil conseguirlo. Simplemente te tienes que poner en contacto con una agencia local de visados, pagar y tramitar los trámites que te pidan y poco más. La siguiente pregunta es: ¿cómo habéis gestionado el terreno, arrendamiento, compra, etcétera? Explicad cómo es el proceso de arrendamiento y años. Vale, esta pregunta es muy interesante. Por un lado, tema de cómo hemos gestionado todo, lo hicimos a través de una inmobiliaria, aunque en el proceso de búsqueda de terreno fuimos presencialmente haciendo pues búsqueda nosotros mismos en grupos de Facebook. Al final lo gestionamos todo con la inmobiliaria, fue lo más sencillo y por supuesto pues todo ante notario para que quedara constancia legal y hacer las cosas bien. Y por otro lado, el proceso del arrendamiento y los años, esto aquí en Bali funciona de una forma particular. Y es que cuando tú alquilas un terreno, lo haces por periodos de tiempo muy largos. Nosotros estamos acostumbrados a alquilar anualmente, pero aquí se alquila por bloques de 20 o 25 años. Esto se paga de golpe y durante este periodo de tiempo tú tienes el derecho de hacer lo que quieras en el terreno. Pero en última instancia, el terreno no deja de ser nunca del propietario balinés original.
Esto es una forma de preservar la propiedad de la tierra y que no todo caiga en manos de los extranjeros. Y lo que es súper importante es que en tu contrato de arrendamiento incluyas una cláusula para que puedas extender el contrato, de forma que cuando se acaban los 20 o 25 años iniciales puedas tener derecho a 20, 25 más o lo que acuerdes con el propietario del terreno. Sería interesante saber un promedio de precio por metro cuadrado en Bali, para darnos un poco una idea de cuánto puede valer un terreno. Esta es una pregunta muy amplia porque depende muchísimo de la zona. Canggu seguramente es la zona más cara de Bali, luego está Ubud y Uluwatu, que también más o menos van de la par, aunque Ubud es un poco más barato. Pero si os interesa todo este tema, hace poquito en nuestra página de Patreon hicimos un post explicando en detalle todo esto, dando números exactos, así que si os interesa este tema os dejamos nuestra página de Patreon, el enlace por aquí debajo en la cajita de la descripción y así le podéis echar un vistazo. Aparte, en la página de Patreon compartimos mucha información exclusiva sobre invertir en Bali, cosas que en YouTube no comentamos. Vale mucho la pena echarle un vistazo. Y llegamos ya a las últimas preguntas de este preguntas y respuestas, y creo que son las más salseantes porque son de números, así que vamos a ello. La primera dice que cuánto ganamos con nuestros trabajos online, si esos trabajos son los que nos han permitido todo el proceso de construcción, y cuánto es el presupuesto total de la villa. Bueno, en primer lugar decir que hemos contado con una fuente de financiación externa porque era una inversión importante, y en cuanto al presupuesto total de la villa no os lo podemos decir en concreto porque ni nosotros mismos lo sabemos, aún se está construyendo y hay gastos que aún no sabemos exactamente de cuántos serán, pero os podemos dar un rango. Casa Coco habrá tenido un coste de entre 40 y 60.000 euros. Y pasamos ya a la última pregunta, que también va muy relacionada en el tema económico. También vamos a dar unos rangos. ¿Qué os ha costado el terreno y la construcción? Pues bueno, el terreno nos ha costado entre 30.000 y 40.000 euros por este tramo de 25 años de alquiler, y la construcción, contando todo, la villa de bambú, la recepción, todos los muros perimetrales, el jardín, etcétera, serán entre unos 75 y 95.000 euros. Pues hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas especial 5.000 seguidores. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que estáis formando parte de este canal. Estamos muy contentos y agradecidos, y ojalá pues seguir sumando y en un tiempo pues poder hacer un especial 10.000, quién sabe. Son números a los que nunca pensábamos llegar, la verdad, así que muy agradecidos y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais. Como siempre, si os ha gustado este vídeo no olvidéis darnos un me gusta y suscribiros por aquí debajo, y no os perdáis el próximo domingo un nuevo vlog de nuestro proyecto con muchas más novedades y actualizaciones muy importantes del proyecto, así que nosotros lo vamos a dejar por aquí. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!